Bienvenidos a la clase de Supervised Learning. El aprendizaje supervisado es uno de los tipos más usados de Machine Learning. Para poder construir estos modelos necesitamos las entradas con sus respectivas salidas, es decir, necesitamos tener los input y los output correctos para que nuestro programa pueda aprender de ellos. Aquí tenemos un ejemplo de dataset. Estos son los datos de un censo que fue hecho a personas adultas para conocer sus ingresos económicos de acuerdo a sus características demográficas como edad, educación, ocupación, sexo. Entonces, para poder crear un algoritmo de Supervised Learning, necesitamos entrenarlo con este tipo de dataset que tenga los input y los output que vamos a predecir. Tenemos dos tipos de Supervised Learning, que es clasificación y regresión. En clasificación, el objetivo es predecir un class label, es decir, una opción de una lista de posibilidades. Por ejemplo, queremos crear un algoritmo que pueda predecir si una imagen es el dígito 0, 1, 2, 3 hasta el 9. Entonces, nuestro class label, en este caso, serían los dígitos del 0 al 9. Dentro de los algoritmos de clasificación tenemos dos subtipos, que es binaria y múltiple. La clasificación binaria significa que solo tiene dos opciones, 0 y 1. Por ejemplo, cuando queremos predecir si los correos que nos llegan son spam o no, solamente tenemos dos clases, sí y no. Y en la clasificación múltiple podemos tomar más de dos opciones. Regresemos con este ejemplo donde las posibilidades eran los dígitos del 0 al 9. Entonces, es binaria cuando solamente podamos elegir solo dos opciones y es múltiple cuando sean más de dos opciones. Ahora, ¿cuáles son los algoritmos de regresión? El objetivo de los algoritmos de regresión es predecir números continuos, es decir, números reales. Por si no recordamos la diferencia entre números continuos y números discretos, los números discretos tienen una cantidad limitada de valores. Es decir, por ejemplo, en la clasificación binaria solamente tenemos dos opciones, 0 y 1. Y en la clasificación múltiple tenemos más de dos opciones, pero tenemos un número limitado de posibilidades. En este caso eran 10 posibilidades, que eran los dígitos del 0 al 9. Y los números continuos tienen una cantidad ilimitada de valores. Por eso en términos matemáticos también se le dice números reales. Por ejemplo, si queremos predecir el valor de una casa, no tenemos un límite de posibilidades de precios, podría variar entre $100,000, $500,000, más de $1,000,000. Entonces, resumiendo, los algoritmos de clasificación predicen valores dentro de un conjunto de posibilidades. En cambio, los algoritmos de regresión pueden tomar cualquier valor. En la siguiente lección vamos a revisar los conceptos de overfitting y underfitting y empezaremos a programar algoritmos de Machine Learning.